Hola, estás en el tercer programa de Contrafrecuencia en su segunda temporada. Yo soy Diana y hoy hablaremos acerca de la reciente reforma jubilatoria en Telmex que afecta a más de 20,000 trabajadores. Para ello, invitamos a Julián, trabajador de Telmex y miembro de la corriente sindical desde las bases telefonistas. ¿Cómo estás, Julián? Hola, Diana, muy bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Bienvenido y gracias a ti. Bien, quisiéramos comenzar preguntando básicamente en qué consiste esta reforma, Julián. Pues mira, la última reforma a nuestro contrato colectivo de trabajo fue en el año 2014. En este año se disminuyeron de 80 a 60% el porcentaje de jubilación que teníamos y se aumentaron de 35 a 37 años los años de servicio que tenemos que trabajar para alcanzarlo. Hubo otras reducciones. Por ejemplo, la prima de ahorro bajó de un 205% que teníamos a solamente el 100% adicional. Se recortaron días de vacaciones, días de pago de aguinaldo, y a los compañeros que ingresaron a partir de enero de este año, pues ya les está aplicando esta nueva reforma. Están condicionando más apartados de la jubilación para que este ajuste financiero que se logra con estas reformas, pues sea favorable para el patrón. Bien, sabemos que ya de por sí en el 2013 el sindicato de Telmex lanzó una llamada permanencia voluntaria. ¿Nos puedes contar un poco más al respecto? ¿Qué tiene que ver esto con las reformas que estamos discutiendo? Sí, en 2013 el sindicato planteó el discurso de ayudar a la empresa a reducir el peso del pasivo laboral, pues la presión de la empresa que decía que era muy grande el número de trabajadores que estaban en edad jubilatoria y la reducción de trabajadores activos, producto de la congelación de plazas y la contratación a cuentagotas que pues Telmex ha mantenido desde hace años. Francisco Hernández Juárez en ese momento impulsó esta política de colaboración del sindicato con la empresa y decía que los trabajadores debíamos hacer ajustes para impedir que la empresa entrara en una crisis financiera a causa del pago de jubilación, en que pues había un gran número de trabajadores en edad ya jubilatoria. Empezaron a promover esto que le llamaron permanencia voluntaria en compañeros que ya tenían derecho a jubilarse por los años de servicio que habían cumplido y los obligaron a quedarse otros 4 años más voluntariamente entre comillas, porque pues era un acuerdo pues estaba firmando para reducir la carga financiera que implicaba el hecho de las jubilaciones, y solamente les dieron, por ejemplo, a quienes se quedaron esta permanencia voluntaria de descanso más. Al reducir este ritmo de jubilación de los telefonistas, pues le regaló tiempo, trabajo y dinero a la empresa. Ya no tenía y con el tiempo se volvió una moneda, una medida obligada para muchos compañeros que querían firmar ese programa, y en los hechos les retrasaron la jubilación porque, como te digo, no era una permanencia voluntaria, de voluntaria no tenía nada, que en realidad pues retrasaron las jubilaciones, pusieron el quedarse, ¿no? Se convirtió en una condición para los trabajadores que querían recomendar a familiares en busca de una vacante dentro de Telmex que permanecieran voluntariamente, entre comillas. Ok, y esa permanencia, pues, ¿qué implicaciones tiene para los telefonistas en la finales de los 90 fue la última camada grande de trabajadores que ingresaron a Telmex, y pues desde 2000 a la fecha cada año se reduce la entrada de personal, las contrataciones se volvieron igual para unos pocos, y esto implica que pues porque los trabajadores que se jubilan cada año son muchos más de los que ingresan, y pues esto con el paso de los años pues la planta activa no solamente se reduce sino que envejece. En la mayoría de los centros de trabajo hay compañeros que rondan ya los 50 años de edad y pues muy pocos jóvenes, una base laboral pues cansada, ¿no? Con nuevos telefonistas que ingresan a unos centros de trabajo, la falta de personal es bastante notoria. Siempre hay una carga de trabajo porque el personal no alcanza a cubrir la demanda que existe. Esto Telmex, a cambio, ¿no? de tratar de cubrir esta demanda, ha contratado a miles de trabajadores por medio de filiales, no directamente afiliados al sindicato, en realidad son terciarizados y por tanto pues tienen menores prestaciones, están precarizados en comparación de quienes sí tienen este contrato colectivo de trabajo. Así pues evitan tener más personal sindicalizado que pelee por mejores o que tenga mejores oportunidades para pelear por mejores condiciones laborales, y pues una gran parte del trabajo del trabajo que se realiza en Telmex pues pertenece a estas filiales y hacen pues trabajos determinados en centros de trabajo y plantas de Telmex pues que mantienen se diferencian. Se distingue al final también la materia de trabajo. Sí, exactamente. Esta es una política, la dirección sindical frente a estas filiales. Esta política me parece bastante reaccionaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera,
porque pues fomenta la división entre los basificados y los filiales. Parece que son trabajadores de distinto tipo cuando en realidad pues y los quieres manejar de distinta empresa cuando al final comparten pues centros de trabajo, ¿no? Y pues tipo que los responsabilizan por la pérdida de materiales de trabajo, este tipo de condicionamientos que pues en realidad se sabe bien que es responsabilidad de la empresa de brindar pues la materia de trabajo, y también esto es apoyado pues por la política de la dirección sindical que no hace nada por darles mejores condiciones. Y concretamente, o sea, en el centro de trabajo, ¿a qué te encuentras con esa distinción laboral? ¿Cómo se materializa? Bueno, primero, antes había en cada centro de trabajo unos 200 o 300 compañeros, y ahora nada más hay unos como 50 o 60, y esto hace que la situación pues sea bastante crítica. Las nuevas generaciones que entran con precarizadas y demás tienen altas cargas de trabajo y ritmos de productividad que son impuestos por la empresa y pues garantizados, ¿no? por la dirección sindical, que se comporta como un gerente de Tron más que como una herramienta de los trabajadores, amenazando siempre con el discurso de que si no cumplimos o si luchamos por mejores condiciones laborales o si todos estuvieran basificados, pues Telmex cerraría. La crisis por financiera mejores condiciones que incluso que vino con lo de la permanencia voluntaria. Entiendo que también el año pasado, el 21 de julio, hubo una huelga en referencia también con este contexto de las jubilaciones que, como ya bien nos decías, no tiene ni 1 ni 2 años, sino que es una política que viene permeando desde hace muchísimo más. ¿Podrías profundizar un poco en esta huelga del año pasado? En ese tiempo, pues, como dices, seguía la discusión entre el sindicato y la empresa acerca de esta reforma a la jubilación. La burocracia sindical decía que pues no iba a permitir un ataque al contrato colectivo de trabajo, pero pues ya se había pasado por meses esta discusión, ¿no? Docenas de prórrogas a la huelga que fueron muy cuestionadas por los sectores de base que estaban también pues presionando por este método, y por el desgaste al que nos llevó la dirección del sindicato, pues usaba estas prórrogas como una contención a la presión de la base y las intenciones que tenía de luchar. Al final la burocracia sí decidió estallar la huelga porque pues había una presión tanto de la base, ¿no? Y también la utilizaron ellos también como una vía de presión hacia la Secretaría del Trabajo, para que la Secretaría del Trabajo se sentara de nuevo a negociar, porque pues no ofrecía un arreglo favorable para el sindicato, ¿no? Y era acusada por parte de esta dirección sindical de estar apoyando a la empresa. Utilizando estos ánimos de lucha de la base trabajadora, fue que la burocracia sindical estalla así la huelga, y pues al principio es complicado, ¿no? Para muchos compañeros pues enfrentarse con una huelga, ¿no? Participar dentro de ella, porque después de tanto tiempo. Pues sí, ¿no? La mayoría nunca habíamos visto una, ¿no? Creo que hace más de 40 años no estallaba una huelga, y pues aunque pues se genera incertidumbre por esto que no había pasado, con el paso de las horas, de mantener las guardias, ¿no? De mantener este espíritu de lucha, en poco tiempo pues fue creciendo mucho la conciencia de los trabajadores, ¿no? La conciencia de clase y de combatividad que tenían, ¿no? Pues de viendo que estos métodos son efectivos para presionar de alguna manera. Por eso mismo, como ya iba avanzando iba creciendo este espíritu de lucha, exacto, fue inmediatamente frenada la huelga, ¿no? La burocracia, por la burocracia del sindicato. Claro. Sí, querían impedir que se desarrollara ese ánimo de lucha, que incluso contagiara a otros sectores que en el propio Telmex, o que fuera pues más allá, ¿no? Telmex es uno de los sindicatos más importantes, porque pues empezaron a surgir discusiones entre pues los mismos compañeros de base de que pues la huelga no debía levantarse en este momento, sino en realidad profundizarse, tomando acciones como llegar a bajar el switch de las centrales telefónicas, ¿no? Wow. Ese poder pues tiene en sus manos la clase trabajadora en Telmex. Entonces pues con 28 horas de huelga, ya llevamos 28 horas de huelga, la burocracia decidió el levantamiento, ¿no? En una asamblea, igual decir la asamblea pues está entre comillas, ¿no? La burocracia lo decidió. Sí, fue una reunión amañada donde no se permitió la discusión, y pues y aprobar la formación en una mesa técnica con la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y con la empresa, como proponía Francisco Hernández Juárez.
más bien pues fue esto para negociar con peritos contadores y actuarios, analizando las finanzas de Telmex, y supuestamente de ahí saldría la solución al conflicto de años de presión patronal para atacar a nuestras jubilaciones, ¿no? Y al contrato colectivo de trabajo. En un par de ocasiones, en conferencias del presidente López Obrador, en conjunto con la secretaria Luisa María Alcalde, se discutió tanto el levantamiento de huelga y luego la negociación en la mesa técnica, y se pone también como ejemplo de cómo se deben encarar los problemas obrero-patronales en México. Se pusieron nuevas líneas sobre la discusión. No sé si las viste. ¿Qué opinas al respecto de estas opiniones? Que la huelga se levantó para los telefonistas y los trabajadores de México no deja de ser una gran experiencia y ejercicio de fuerza. Sí demuestra la capacidad que tenemos como trabajadores organizados, que pues pusieron en realidad las condiciones para sentarse en esta mesa técnica. Pero pues desde la perspectiva de los trabajadores, me parece que la defensa de nuestros contratos colectivos y la lucha por nuestras demandas pues debe verse como una alerta del ataque que pretenden imponer, que vienen imponiendo ya en muchas empresas. Debemos organizarnos de forma democrática. Esto pues es sin ninguna injerencia de gobierno ni de confianza en las burocracias sindicales o en la misma patronal, porque pues tenemos derecho a una jubilación digna y a un trabajo digno y a salarios dignos. Parte de la estrategia pues de la burocracia del sindicato de telefonistas siempre ha estado en hacer creer a los trabajadores que solo con la intermediación y la negociación con instituciones, como en este caso la Secretaría del Trabajo o algunos partidos del Congreso, y mediante abogados, amparos, ¿no? Demandas, como lo que habíamos mencionado de los peritos contadores y los actuarios analizando las finanzas de Telmex, es como nos dicen cómo podemos defender nuestras conquistas o nuestras luchas pueden llegar a triunfar, y pues no es así, ¿no? Pues no solo en este sexenio, ¿no? Desde gobiernos anteriores, la relación de Francisco Hernández Juárez con la Secretaría del Trabajo y con las instituciones y el gobierno en turno en general ha sido de mucha subordinación, a pesar de que tenga discursos opositores en la UNT, ¿no? En la Unión Nacional de Trabajadores. En los hechos, en realidad no se atreven nunca a cuestionar la política del neoliberalismo contra los telefonistas, ¿no? Que tenemos como patrón pues a uno de los hombres más ricos del mundo, a Carlos Slim. Sí. Esta dirección sindical, ¿no? Tenemos ahí, siempre ha pugnado por negociar el gobierno y usar a la base trabajadora para presionar a sus negociaciones. Esto ha implicado para la base pues mucha presión, golpes, presiones políticas y pues cargas de trabajo. Por ejemplo, esta última mesa técnica ha sido evidente como tanto la Secretaría del Trabajo como la burocracia buscaron mantener mutuamente su imagen, ¿no? Salir cuestionado y ayudarse a mantener el control y prestigio tanto de la burocracia sindical como de las instituciones de gobierno, y a no tocar estos cotos de poder dentro del sindicato y el otro su prestigio pues como institución, ¿no? De este nuevo gobierno. Por eso constantemente la política de la dirección sindical ha sido apelar a Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, como funcionaria de un gobierno que supuestamente es democrático con los trabajadores, pero finalmente pues, apostando a que todo se pueda resolver dentro de esa misma legalidad. El resultado de la reforma jubilatoria demuestra que no es así, pues están atentando contra nuestros derechos. Claro, también tenemos del otro lado, el discurso del sindicato, particularmente de Francisco Hernández Juárez, que puede cerrar la empresa si se radicalizan los telefonistas, otros elementos que ya nos decías, donde hacen responsables a los trabajadores por luchar contundentemente, pues al final contra todas estas reformas, todas estas condiciones que pues no están beneficiando, sino que ya vienen arrastrando varios problemas como los que ya nos mencionabas. Tenemos por un lado la posición del gobierno que nos marca, y de este lado la del sindicato con Francisco Hernández Juárez. Lo que vivimos en Telmex es una política conciliadora que en realidad busca tener de aliado al patrón, ¿no? El sindicato es lo que está buscando. La burocracia sindical juega un rol de contención, amenazas a quienes cuestionan, mientras que a los trabajadores no nos ha servido más que para ir retrocediendo, ¿no? Esta política de la burocracia sindical solo nos ha hecho retroceder en nuestras conquistas, dándonos un discurso como si tuviéramos que agradecer que aún tenemos sindicato, contrato colectivo de trabajo, al menos tenemos una jubilación. Están recortando cuando la mayoría de los
los sindicatos ya no la tienen, como si fuera un privilegio. Y es un discurso que pues ha pesado por décadas, desde hace no solo desde la privatización. Ponen, por ejemplo, la liquidación de Luz y Fuerza del Centro en el año 2009, que fue de forma reaccionaria para amedrentar los ánimos de lucha que tenía el sindicato. Quieren dejar muy marcada esa conciencia, ¿no?, los compañeros y compañeras de base, de que la lucha política y sindical pues solo puede traer derrotas, que la forma más razonable de lograr algo pues es no meternos en problema, ser buenos trabajadores, ayudando al patrón a aumentar su productividad, aumentar sus ganancias, y que tal vez así un día por sí mismo mejoren las condiciones de trabajo, y que pues eso no lo vamos a lograr luchando. Pero pues la historia de nuestro sindicato, de los y las telefonistas, pues es distinta. Como muchos trabajadores del país que contamos con contratos colectivos de trabajo, debemos defender, pues estos se han logrado luchando, en realidad fueron con huelgas, con movilizaciones y organización desde la base, que logramos estos derechos, estas conquistas que todavía mantenemos. Pues sí, este bombardeo político de la burocracia es muy fuerte, también de parte de Slim, no hay que darle responsabilidad, pues vende mucho la imagen de que es un buen patrón, casi como si fuera como nuestro amigo, ¿no?, que nos tiene bien, cuando en realidad nos han quitado muchas cosas en Telmex, cosas que la dirección del sindicato pues intenta disfrazar de muchas maneras. Sí, la reforma jubilatoria es solo una muestra. Es más, en Francia, por ejemplo, la realidad va contra la lógica de la dirección telefonista. Tenemos que habla de que la reforma a las jubilaciones ha sido el mejor arreglo posible que pudieron conseguir. Sí, la lucha de Francia me parece una bocanada de aire fresco contra estas políticas derrotistas y de conciliación de las direcciones sindicales de los trabajadores, que en México nos quieren hacer creer que las luchas deben de ser de forma ordenada, sin importunar a los patrones, con toda esta pues maniobras que habíamos comentado anteriormente, que por ejemplo realizó Hernández Juárez al traer estas mesas de negociación con la Secretaría del Trabajo. Pero me parece que en Francia nos da un ejemplo de que es posible enfrentar al gobierno y unirse con otros trabajadores de otros sectores. Telmex, por ejemplo, debíamos unirnos con los trabajadores de las filiales que están terciarizados, precarizados en general, y pues buscar esta unión con los trabajadores del sector de las telecomunicaciones para dar una pelea política que pueda superar a estas burocracias, luchando con los paros, las movilizaciones en las calles, justo como lo hicieron las generaciones pasadas que ganaron estas conquistas que hoy nos quieren arrebatar, que tenemos en nuestro contrato colectivo de trabajo. Nosotros formamos parte de una agrupación sindical, nos llamamos Desde las Bases Telefonistas, somos una corriente sindical dentro de Telmex que hoy busca luchar contra la patronal que impone esta reforma jubilatoria, porque nos parece que nos quiere arrebatar todas estas condiciones de contrato colectivo del trabajo que ya te mencioné, y que avanzaría todavía a recortar más de estas conquistas que tenemos. Me parece que rumbo al 1 de mayo debemos mirar la experiencia de Francia y plantearnos una lucha combativa en defensa de nuestros contratos colectivos de trabajo, sin confianza en las instituciones como la Secretaría del Trabajo y mucho menos en la patronal de Carlos Slim. El ejemplo que nos da Francia hace mucha falta para este lado del mundo. Creo que podemos quedarnos con esta última reflexión, que es importante que la conozcan los telefonistas y trabajadores de otros sectores. Desde Contrafrecuencia seguiremos hablando del tema de Telmex. En particular, no se pierdan el siguiente programa, porque hablaremos de la revisión salarial. Julián, te agradecemos muchísimo por concedernos esta entrevista. ¿Tienen alguna página de Facebook, alguna red social en donde los podamos seguir, donde la gente pueda ponerse en contacto con ustedes hacia el 1 de mayo o en particular por el tema de la reforma? Pues primero agradecer por este espacio que nos brindan. Quiero invitar a todos los telefonistas no solamente a conocernos, ¿no?, también a seguirnos, a organizarse con nosotros. Tenemos nuestra página de Facebook, que es Desde las Bases Telefonistas, así la pueden buscar, Desde las Bases Telefonistas, y pues ahí es donde pues planteamos nuestras posiciones y pueden contactarnos de primer momento, ¿no? Muchas gracias por el espacio y pues invitar a seguirnos. Bien, Desde las Bases Telefonistas en Facebook pueden encontrar a los compañeros, escríbanles si no están de acuerdo con algo, si están de acuerdo con algo también. También a las redes de Contrafrecuencia pueden seguirnos para estar al pendiente de los próximos programas. Muchas gracias y esperamos escucharnos pronto.